Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a continuar hablando sobre la simbología de soldadura aquí en SolidWorks. Vamos a ver más elementos fundamentales para poder agregar, para poder identificar el tipo de soldadura que se nos presenta en nuestro plano, y además vamos a ver qué otras características podemos indicar en nuestro símbolo de soldadura, en nuestra anotación, para que esta pueda ser más completa y más precisa. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy pues vamos a continuar con la simbología de soldadura. Esta es la tercera parte de este tema, y lo que vamos a hacer el día de hoy es ver en particular dos símbolos elementales de soldadura, que es la soldadura de tipo abocinada y la semi-abocinada. Entonces, para esto nos vamos a ir a nuestro documento que estamos tomando como referencia. Muy bien, y es este que tenemos aquí. Entonces, bueno, como un repaso rápido, ya vimos lo que es la soldadura a tope, la soldadura en filete y la soldadura por puntos. Aquí está la soldadura en filete y la soldadura por puntos. Entonces lo que vamos a ver hoy es la soldadura semi-abocinada o soldadura con bisel redondeado, y la soldadura abocinada o soldadura con bisel doble redondeado. Entonces vamos a ver bajo qué condiciones nosotros podemos indicar este tipo de soldadura en nuestro ejemplo. Aquí, como pueden ver, bueno, aquí tenemos, nos muestra un ejemplo bastante simple de cómo, bajo qué circunstancias podemos aplicar la soldadura. Aquí podemos ver que para el semi-abocinado tenemos un cuerpo redondo y un cuerpo plano, y entre ellos se van a unir y se debe de aplicar este tipo de soldadura, que es la semi-abocinada. Y para la soldadura abocinada, los dos elementos o cuerpos a unir deben de tener redondeadas, debe estar redondeado en el punto de unión. De hecho, aquí se puede ver los rebordes, ¿no? Los redondeos. Entonces, tomando esto en cuenta, nos vamos a regresar a nuestro plano. Y aquí, bueno, si nosotros aquí revisando en el isométrico, pues vamos a observar que no tenemos como tal no se nos presentan esas características. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a forzar esa condición, ¿no? Entonces nos vamos a ir a nuestro modelo 3D. Y aquí dentro de nuestro modelo 3D lo que vamos a hacer es, voy a tomar esta cara y aquí voy a dibujar un redondo. Así. Y el redondo va a ser de 3/4 de diámetro. Es esa tangente. Y ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es extruirlo por todo. Aquí le voy a deshabilitar la función de resultado para tener los elementos separados. Ok, así. Listo. Ahí está. Entonces me regreso a mi 3D. Ok. Aquí en detalle. Aquí vamos a dejar hasta el siguiente. No tenemos. No, vamos a dar hasta la superficie. Así. Listo. Entonces nos regresamos al plano. Y bueno, entonces ahora sí, ya se nos presenta una condición donde podemos agregar la soldadura semi-abocinada. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de una vista superior, os voy a sacar aquí una vista superior, voy a mostrar ese detalle. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar una vista de proyección. Selecciono la vista que es la derecha. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a tomar únicamente esta sección, no me interesa todo lo demás.
Entonces lo que voy a hacer es dibujar un cuadrado, así. Y luego lo que voy a hacer es, utilizando la herramienta de sección parcial, no es cierto, mentira, es esta. A ver, selecciono el cuadrado y utilizo esta, recortar vista, listo. Entonces ya una vez que la tengo, aquí ya nada más ajusto mis demás vistas para que pueda entrar. Así. Y la dejamos así. Y ajustamos nada más la escala. ¿Dónde está? Vamos a romper la alineación para que se quede aquí. Y listo. Entonces ya con esto, esta vista se está haciendo referencia a esta. También otra opción que podríamos hacer es agregarle una descripción. Así. Agregamos una breve descripción que diga unión de redondo con marco. Así, listo. Entonces aquí esta vista se entiende que es precisamente para eso. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, se nos presenta una condición en la cual nosotros debemos de agregar una soldadura semiabocinada. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a notación, activamos la simbología de soldadura y nos vamos a símbolo de soldadura. Ahora, aquí en la soldadura ISO no la tenemos, en estas opciones no la tenemos. Entonces, en estos casos, cuando nosotros no tengamos un símbolo elemental para mostrar en nuestro símbolo de soldadura, lo que vamos a hacer es mandarlo llamar de otra librería. Lo que vamos a hacer es utilizar la simbología de ANSI. Y aquí si la tenemos la que es acampanado con bisel y acampanado en V, que son semiabocinado y abocinado. Entonces seleccionamos el símbolo semiabocinado. Esto está permitido, esto está bien. De hecho, básicamente la simbología de soldadura de la ISO a la ANSI no cambia muy poco. Entonces está permitido poder utilizar simbología, compartir simbología en estos estándares, ¿no? Entonces seleccionamos el semiabocinado y lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar así. Y aquí, bueno, la soldadura va a ir por ambos lados. Entonces voy a colocar mi símbolo de soldadura. Editarlo. Y aquí voy a agregar, hago lo mismo. Lo selecciono y ya la tenemos. Así. Ahí está. Entonces, nosotros aquí ya tenemos la soldadura especificada. Estamos indicando que es una soldadura de tipo semiabocinada y se aplica por ambos lados, tanto para el lado cercano como para el lado lejano. Ahora bien, el marco junto con el redondo tienen una longitud de 2438.4 milímetros. Es una distancia muy larga. Para poder soldarla se va a consumir muchísima soldadura, y además de que se va a consumir muchísima soldadura, dependiendo de la aplicación que tengamos o el esfuerzo que le vayamos a aplicar al redondo sobre el marco, pues la soldadura está muy sobrada, quedaría muy sobrada en cuanto a resistencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos una soldadura que es muy larga y vamos a consumir mucho material, y además el esfuerzo que va a tener esa sección de unión no es necesario que sea un cordón completo y por ambos lados, lo que podemos hacer es indicar aquí en el símbolo de soldadura que la soldadura se haga por secciones, o sea que sea una soldadura intermitente, que no sea continua. Y para poder hacer eso, ahorita nos vamos a ir a nuestro
aquí a nuestro estándar y nos vamos a ir a la sección de... ¿Dónde está? Aquí está. La soldadura seccionada, o bueno, soldadura intermitente. Aquí, como ustedes pueden ver, se indica la cantidad, bueno, la longitud del cordón, la separación y la cantidad de espacios o la cantidad de cordones que se van a aplicar. Entonces, esta es una forma válida de poder aplicar soldadura. Cuando les digo, cuando tengamos distancias muy largas para soldar entre dos elementos y queramos ahorrarnos material y además no sea necesario por las condiciones de esfuerzo y las cargas a las que va a ser sometida la unión, veamos que no es necesario tener tanta soldadura, se puede meter este tipo de soldadura, que es la soldadura intermitente. Aquí está. Dice dimensión, la longitud del cordón de soldadura se debe especificar a la derecha del símbolo general elemental cuando el cordón es continuo a lo largo de toda la longitud de la unión. Nos indica, ok, bueno, aquí nos explica cómo funciona, ¿no? Y aquí nos da las reglas de cómo especificar la soldadura intermitente. Nos dice que el número de elementos de soldadura, o sea, el número de cordones, que es igual a n, luego longitud de cada elemento de soldadura, la longitud del cordón, y luego el espacio entre cada elemento, que es e. Entonces, aquí lo puedo, dicho aquí está, miren, n por i y entre paréntesis la e, que es 4 cordones de 20 milímetros con una separación de 30. Y entonces nos regresamos acá y aquí nosotros, para poder agregar el símbolo, vamos a ver, para empezar, ¿cuánto era la longitud que teníamos? La longitud que teníamos era, vamos a dejarlo en, bueno, 2438. Entonces nos vamos aquí al símbolo de soldadura, le editamos y luego aquí toda la especificación de cordones, o sea, para especificar por ejemplo la soldadura intermitente, siempre va a ir del lado derecho de nuestro símbolo de soldadura, y la parte izquierda es para especificar las profundidades de la garganta. Tanto si es una soldadura de filete, pues la profundidad de la garganta, bueno, la profundidad de la garganta que es en A o en Z, la profundidad que vamos a tener aquí en la semiabocinada. Eso es algo que vamos a ver en el próximo video. Vamos a meternos ya con las dimensiones de la garganta y de la penetración de la soldadura. Pero bueno, todo lo que sea, todo ese tipo de anotaciones va al lado izquierdo, y ya para especificar características de la soldadura, como por ejemplo la soldadura intermitente, van del lado derecho. O para especificar alguna norma, alguna nota, se le dice que todo lo de texto va del lado derecho y todo lo numérico va del lado izquierdo. Pero pues aquí en el caso de la simbología de soldadura, pues es algo numérico y va del lado derecho, pero se está especificando, nos estamos metiendo con las características del acabado de la soldadura. Pero bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es, nos dice la norma que es la cantidad de cordones a aplicar por en la longitud de la soldadura y entre paréntesis la longitud de separación. Nosotros vamos a meter cordones de 20 milímetros a una separación de 80, ¿de acuerdo? Entonces aquí de entrada lo que vamos a hacer es poner 20 y entre paréntesis 80, así. De hecho nosotros podríamos dejarla así y con eso está bien. Nosotros ya le estamos dejando a libre decisión del soldador la cantidad de cordones, o bueno, él tendría que calcular la cantidad de cordones que se van a utilizar. Y para poder saber la cantidad de cordones, pues lo hacemos con una operación aritmética, ¿no? Bastante sencilla. O también lo que podemos hacer, si no queremos hacer operaciones, también lo que podemos hacer es dejarla ahorita así y meter una anotación especial. Nos vamos aquí a insertar anotaciones y nos vamos a ir a oruga. Y aquí en oruga nos vamos a acercar aquí donde tengamos la unión, en esta sección, viendo de frente
la unión del redondo con el marco. Seleccionamos el punto de unión y luego aquí en continuo lo vamos a dejar por intermitente y luego le vamos a especificar el tamaño del cordón, que es 20, y el es de 20. No, es acá 20. Este es otra cosa. Esto es de 20. Ok. Y el paso es 80. Así. Ahí está. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Entonces lo dejamos así. Le damos a aceptar. Y aquí ya nada más nos ponemos a contar, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Que es lo mismo que si hubiésemos dividido. Aquí es lo mismo que si hubiéramos dividido los 2438. Aquí mostramos la calculadora. 2438 sobre 80 y nos da 30. No, bueno, 30.435, pero lo dejamos en 30. Entonces nos regresamos aquí cuando terminamos de usar la oruga. Eso la vamos a ver un poquito más a detalle después. Y aquí le vamos a agregar 30 por 20 y 80. Y se tiene que especificar por ambos lados. Así. Le damos a aceptar. Y listo. Entonces, aquí lo que estamos indicando es que se va a aplicar una soldadura semi-abocinada con cordones intermitentes. Van a ser 30 cordones con una longitud de 20 y una separación de 80. ¿De acuerdo? Entonces así ya no evitamos estar utilizando demasiada soldadura para este tipo de unión. Y pues además ya esto viéndolo, o bueno, si ya algún soldador lo ve o algún inspector de soldadura ve este tipo de especificación, pues habla bien de nosotros, ¿no? Habla de que sabemos utilizar las herramientas y conocemos este tipo de soldadura. Ahora bien, este tipo de soldadura es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que ambos cordones, o los cordones del lado lejano y los del lado cercano, van a estar en la misma posición. De hecho, si nosotros nos regresamos aquí a la norma, vamos a buscar el ejemplo. Aquí lo tenemos. ¿Qué ejemplo? Vamos a ver si por aquí hay un ejemplo que les puedo mostrar. No, nada más es el otro que quería llegar. Bueno, la soldadura que yo aplique, por ejemplo, aquí donde colocamos la oruga, aquí que este vendría siendo nuestro lado cercano, del lado lejano vamos a tener la soldadura en la misma posición, o sea, a la misma altura, y así con todas. Entonces eso está bien, pero si nosotros quisiéramos todavía o sea, que esa soldadura tuviera otra presentación, otra forma, otro término, por así llamarlo, podríamos dejarlo en zigzag, o sea, intermitente en diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Que las uniones del lado cercano y del lado lejano no van a estar asimétricas, no van a estar en la misma posición, van a estar desfasadas e intercaladas una con otra, como lo vemos aquí en el ejemplo. Bien, aquí lo tenemos, fíjense, así queda. O sea, de un lado, por ejemplo, que es el lado cercano, tenemos la soldadura en esta posición,
Y del lado lejano tenemos que esta soldadura o este cordón coincide con el espacio que tenemos entre los otros dos cordones del otro lado. Y así nos vamos. Y de hecho aquí pueden ver que la simbología cambia. Aquí nos agrega una especie como de Z que nos indica que la soldadura es salteada. Se le conoce así. O sea, una es la soldadura intermitente y la otra es salteada. Bueno, al menos así yo la conozco, ¿no? Como soldadura salteada. O soldadura en zigzag también, porque te hace la forma como del zigzag. Y para poderla activar nosotros aquí en la soldadura, le damos doble clic y nos vamos aquí a simétrica. No, es en alternado. Y nos vamos aquí a alternado a ambos lados. Fíjense, aquí podemos ver cómo cambia nuestro símbolo. Y ahora la tenemos la Z. Y aquí tenemos, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos soldadura tipo semiabocinada. Va a ser intermitente, pero además va a ser salteada. Y va a tener en los cordones van a ser 30 cordones a una longitud de 20 y una separación de 80. Como les digo, va a ser salteada la soldadura o alternada. Entonces, cualquiera de estas dos formas es válida, es completamente válida. Y pues ya depende de cada quien, ¿no? Inclusive también de la aplicación, ¿no? Porque hay unos que esta soldadura pues, puede resistir más ciertas aplicaciones que con respecto a la simétrica, etcétera, ¿no? Depende de la aplicación y las necesidades que se nos presente. ¿De acuerdo? Y ya por último, lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, ya no alcanzamos a ver la bocinada, la vamos a dejar para el próximo video. Ahorita nada más lo que vamos a ver es el acabado de la soldadura. Si nosotros nos metemos aquí a las propiedades del símbolo, vamos a encontrar aquí esta opción que se llama contorno. Si nosotros la desplegamos, tenemos tres opciones: plano, convexo y cóncavo. Esto se refiere al acabado que va a tener el contorno de nuestro cordón. ¿De acuerdo? Y ahorita lo vamos a ver en el documento del estándar. Y lo mismo del otro lado, tenemos plano, cóncavo y convexo. Entonces nos regresamos nosotros aquí a nuestro documento y vamos a buscar la opción que nos habla del contorno. Digo, el apartado que nos habla del contorno. Bueno, creo que nos viene explicado en la tabla nada más. Y nada más es así. Bueno, aquí básicamente es meramente el acabado que va a tener, como les digo, el cordón de la soldadura. Si lo tenemos plano, la idea es que nuestro cordón al final quede como apaño de la unión. Aquí podemos ver cómo queda en el biselador, prácticamente queda apaño de esta cara, ¿no? Entonces no se vería. La convexa quedaría un pequeño como hombro o una jorobita de la soldadura. Y la cóncava son las tres opciones que tenemos en SolidWorks. Nos quedaría la soldadura como sumida, ¿no? Se vería como un pequeño, como un desnivel, ¿no? Algo así se vería. Y además aquí en el estándar nos vienen otro tipo de acabados, que es los de transición suave, los que vienen, los que te sacan una soldadura de respaldo, un refuerzo de raíz y un respaldo sin especificar, pero esos no vienen aquí en SolidWorks. Y de hecho los que más se utilizan son, o al menos los que yo más he utilizado, son estos de aquí, los planos, convexos y cóncavos. Aquí hay una ¿cómo podemos llamarlo? Una polémica, ya que algunos soldadores de vieja escuela no les gusta mucho esta parte del acabado del cordón, ya que según ellos, y lo comento porque me ha tocado trabajar con soldadores así, dicen que la ideal es la cóncava. ¿Por qué? Porque eso indica, para ellos quiere decir que la soldadura tuvo una buena penetración, se fundió perfectamente y unió los dos materiales y no dejó residuos de escoria o aire. Entonces quiere decir que se aprovechó al máximo la soldadura. En cambio, si tú utilizas una convexa, para ellos está mal aplicada la soldadura, ya que la soldadura
tendría impurezas o aire, burbujitas de aire que se forman porque pues el material o el espacio de trabajo no era el adecuado, estaba contaminado, etcétera, ¿no? Entonces, ellos te dicen que lo ideal es que siempre quede cóncavo o si no, que quede plano, pero nunca convexo, porque para ellos está mal aplicada la soldadura. Cuando sí pueden tener algo de razón, pero también depende mucho de las habilidades que pueda tener el soldador de poder hacer este tipo de acabados, por así llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es completamente válido de usar, los acabados del cordón. Pues ya nada más depende depende de las habilidades que pueda tener el soldador encargado de realizar la estructura que nosotros hayamos mandado, ¿no? Y bueno, entonces aquí regresándonos a nuestro plano, pues aquí en el contorno podemos elegir cualquiera. Aquí nosotros vamos a dejarlo como cóncavo, así, por ambos lados. Así está. Entonces le vamos a aceptar y listo. Entonces, ¿cómo quedó nuestro símbolo? Nos dice que es una soldadura semi-abocinada. Va a llevar una soldadura intermitente conformada por 30 cordones que van a tener una longitud de 20 milímetros y van a tener una separación de 80. Además, la soldadura también va a ser alternada o en zigzag y el acabado del cordón va a ser cóncavo. ¿De acuerdo? Y pues nada más. Así es, acabamos de conocer otro símbolo elemental que es la semiabocinada. Y también ya vimos lo que es la soldadura intermitente y la soldadura alternada y también los acabados del contorno del ¿cómo se llama? Del cordón de soldadura. De hecho, aquí nosotros en esta podemos especificar que lo queremos plano. Así, vamos a aceptar y listo. Entonces, pues así es como nosotros podemos especificar una soldadura de tipo semiabocinada. Ya para el próximo video vamos a hablar sobre la soldadura abocinada y nos vamos a meter ya con las dimensiones de la garganta, tanto lo que es profundidad en Z, en A, cómo especificar la soldadura para este tipo de uniones, lo que es abocinada, para lo que es la soldadura en filete, la soldadura en tapón, como inclusive también la soldadura de cordón también puede llevar una especificación con respecto a la dimensión o al tamaño de la penetración, pero pues eso ya lo vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además recuerda que tenemos las asesorías personalizadas donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas con tu diseño mecánico. Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.